Muchísimas gracias, la verdad es que me siento muy contenta y agradezco a Belera, que hace mucho tiempo que venía pidiéndome la posibilidad de este espacio para poder conversar un poco y decirles, junto con saludarlos a todos y a todas y cada uno concurrentes, esta es una larga batalla, no se crean que no nos ha costado, esto es una larguísima batalla en Chile y yo hasta había olvidado, y cuando pedí antecedentes, la verdad es que no puedo dejar de mencionar que en el año 71, el gobierno del presidente Salvador Allende presentó un proyecto de ley sobre Cámara Única, que nunca se tramitó, que no existe, porque en Chile tenemos dos cámaras, Senado y diputados, pero que en su artículo segundo decía: asimismo, la ley dispondrá los requisitos, forma y condiciones que se ejercerá el derecho a sufragio por los chilenos residentes en el extranjero. La verdad es que a mí misma se me había olvidado la cita textual, o sea, desde el año 71 alguien en su momento tuvo la visión. Año 91, ya recuperada la democracia, nuestro primer parlamento, yo todavía no era parlamentaria, el diputado Dupré, demócrata cristiano, presentó un proyecto de ley, una moción, se llama cuando es presentada por los parlamentarios, que naturalmente fue rechazada. A partir de eso, año 93, que fue rechazado, año 2005 yo presenté una reforma constitucional que fue rechazada, después presentamos otra moción, también fue rechazada, finalmente el año 2009, a través de un mensaje de la presidenta Bachelet, fue rechazada. Cuando decimos rechazada era porque efectivamente en eso había un bloque al frente que era toda la derecha, que a través de sus dos partidos con representación parlamentaria, que se llaman Renovación Nacional, UDI, la Unión Demócrata Independiente, que se oponían. Año 2010, el presidente Piñera presenta a través de un mensaje un proyecto de reforma constitucional para permitir el voto. Y nosotros lo rechazamos. Y aquí la pregunta que se podría hacer usted, ¿pero por qué? Nosotros lo rechazamos porque en ese proyecto, entre los requisitos, porque siempre hablaban de requisitos, y entre los requisitos que habían puesto en ese mensaje presidencial era que a lo menos tendrían que haber venido a Chile una vez en los últimos 5 años. Es decir, si aquí lo que estaba diciendo Gonzalo, de que hay que tener dinero, calcule lo que significa para un chileno que vive en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, cualquier otro país, digamos, relativamente lejano o bastante lejano, lo que significaba a lo menos haber venido una vez en los últimos 5 años. Rechazamos entonces en ese momento la votación del proyecto que presentó Piñera. Año 2013, finalmente, por suerte que claro, las cosas van transcurriendo, los debates se van dando, es interesante siempre los debates porque finalmente empieza la argumentación. Año 2013 conseguimos lo que parecía muy difícil. Finalmente conseguimos la senadora de ese entonces, Soledad Alvear, que había sido ministra además de Relaciones Exteriores, demócrata cristiana, ha dejado el Partido Demócrata Cristiano, pero fue toda su vida, digamos, una altísima exponente del Partido Demócrata Cristiano, Alberto Espina, en ese entonces senador de Renovación Nacional, o sea, partido derecha, que hoy día, por cierto, es el actual ministro de Defensa del gobierno que acaba de entrar de Sebastián Piñera, Hernán Larraín, que hoy día también está de ministro, pero de Justicia, pero en ese entonces era senador de la UDI, Patricio Walker, demócrata cristiano, y la que habla. Conseguimos presentar una moción que significaba un proyecto de reforma constitucional donde regulaba el ejercicio de sufragio de los chilenos que podían ejercer fuera del país. Propusimos entonces y logramos en la sala, primero en la comisión, siempre se vota primero en la comisión, y después llegamos a la sala del Senado. En la sala del Senado 29 votos a favor, 6 en contra, 1 abstención. ¿Eso qué significó? Que Renovación Nacional se apoyó este proyecto nuestro. Por lo tanto, ya no solo votó, digamos así, los partidos más conocidos de la izquierda, digamos, sino que en este caso Renovación Nacional se incorporó. Y bueno, después de aquello venía un segundo proceso, obviamente, que es la reforma para la ley, que tiene que decir todo el procedimiento mismo, y eso finalmente lo logramos. Para hacer el cuento corto en aquella parte, 16 de septiembre, después de una sentencia favorable del Tribunal Constitucional, logramos el voto, el derecho de los chilenos a votar al exterior. Entonces, yo antes de explicarle algunos de los temas de procedimiento, que creo que es importante algunas especificaciones para que vean finalmente a grandes luces cómo se logró, sí decir
que cuando debatíamos esto, era tremendo, porque efectivamente escuchábamos unos argumentos que yo creo que hoy día no se resisten. Nos decían, pero ¿qué tiene que ver estos chilenos que están afuera con Chile? Y nosotros decíamos, pero ¿cómo no tiene que ver? Vivimos en un mundo globalizado, completamente interconectado, donde las comunicaciones son simultáneas, donde incluso ya uno puede trabajar desde cualquier lugar, da lo mismo, porque a través de la distancia y de internet saben más que a veces los propios chilenos, le destinan muchas horas a las noticias de Chile que están pendientes. Por cierto, un paréntesis, yo viví 16 años de exilio en México y les puedo garantizar que si hay algo que uno viviera pendiente de Chile, o sea, para nosotros Chile era siempre el tema, nosotros teníamos prohibición de entrar y por supuesto Chile pasaba a ser para nosotros un elemento centralísimo en nuestras vidas y vivíamos pendientes. Los primeros años no existía nada del internet, ni el teléfono móvil, nada de eso, pero igual uno estaba pendiente a través de las posibilidades de noticias internacionales, los viajeros que llegaban, etcétera, etcétera. Entonces, el primer argumento cuando uno le dice, ¿pero qué saben? Pero sí saben muchísimo. Además de eso, que yo creo que Gonzalo mencionó algo muy interesante, el capital humano. Esa cantidad de chilenos que tenemos afuera son los primeros que reaccionan cuando hemos tenido, que en Chile muy a menudo, catástrofes naturales. Cuando no son incendios, son aluviones, son terremotos, son maremotos, las hemos tenido casi todas. Los primeros que reaccionan solidariamente, que están allí, que hacen colectas, que ayudan, en fin, que apadrinan determinados lugares, escuelas, los chilenos. Son nuestros embajadores de buena voluntad, que son los que promueven además, no solo al país, sus productos, muchas otras cosas, digamos. Entonces es tremendamente importante. O sea, ahí hay todo un capital humano. Pero además quiero decirles algo, cuando Soledad Alvear era ministra de Relaciones Exteriores, ella hizo un estudio en 2003, y eso fue bien importante, porque este era otro de los mitos, porque por supuesto, ¿por qué se oponían los dos partidos de derecha? Porque decían, esto solo va a beneficiar, obviamente, a la izquierda, porque estos son todos exiliados, que obviamente a partir del 73. Pues resulta que el estudio que hizo Soledad Alvear, que hizo un universo de aproximadamente casi 800.000 personas que se lograron censar, bueno, determinó que solo un 12% de los que vivían afuera, que se calculaba alrededor de 800.000 chilenos, de ese 12% eran solo los exiliados. El resto, estudiantes, gente profesional que va a trabajar, reunificación familiar, sí, las razones son múltiples. Y obviamente, como vivimos cada vez más en un mundo globalizado, interconectado, con facilidades de conexión, cada vez más sale la gente y se desplaza y se mueve la gente. Por lo tanto, también eso nos ayudó bastante como para romper los mitos, para decir, momentito, aquí la gran mayoría no son exiliados. Y quiero abrir un paréntesis para que vean de repente las arbitrariedades. Porque en esos años, hasta no mucho atrás, el 16 ya teníamos el derecho a voto, que por primera vez se aplicó en esta elección que tuvimos recientemente, pero hasta hace unos 3 años atrás, los hijos de esos chilenos que estaban en el exterior no tenían nacionalidad chilena, por lo tanto eran apátridas. Tuvimos que hacer una reforma constitucional para que reconociera que los hijos de esos chilenos nacidos afuera tenían derecho a ser chilenos, y eso fue un tremendo logro. O sea, terminamos con los apátridas. No hubo casi ninguna familia nuestra y de muchas otras que no tuviera una apátrida en su familia conectada con esta situación. Y les quiero decir que hasta el día de hoy sí, no hemos conseguido, que me parece una enorme injusticia, que los hijos o nietos de los chilenos que viven afuera puedan tener derecho a voto, porque para que tengan el derecho a voto tienen que venir a vecindarse a Chile durante un año entero, seguido. A mí eso nos parece una enorme injusticia. Yo presenté una moción, decir que los hijos y los nietos de los chilenos nacidos afuera tienen derecho a votar, pero esto todavía no se ha tramitado y no sé si va a ser tan fácil conseguirlo. Yo espero, así como hemos dado estas batallas de tantos años, la vamos a lograr. Ahora, como yo les decía, hubo que hacer 2 reformas. A la reforma constitucional con un inciso único y la otra, la reforma a la ley que permite regular el procedimiento. Porque la primera discusión que teníamos en la reforma constitucional, el artículo 13, dice respecto a la ciudadanía, que es la calidad que otorga el derecho a voto. Según esta norma, todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años que no tengan una pena aflictiva, es decir, que no hayan sido condenados por una pena que sea mayor a 3 años y un día,
son ciudadanos con derecho a voto. Primer alegato que nosotros decíamos, en ningún momento ha sido una distinción si afuera o si adentro. Simplemente, en teoría, todo ciudadano chileno mayor de 18 años, todo ciudadano, que después obviamente aquellos que ya llegaron hace unos años, después de 5 años, tienen derecho a votar, pero bueno, que no hayan sido condenados tenían derecho. De ahí entonces que nosotros nos basamos para hacer nuestra reforma constitucional, para decir entonces que los ciudadanos que se encuentren en el exterior, en el extranjero, puedan votar. ¿Y puedan votar en qué? Segunda discusión. Y dijimos, en las primarias presidenciales, en las elecciones presidenciales y eventualmente plebiscitos nacionales, que nunca ocurren, porque en Chile está muy restringido y no existe prácticamente. Entonces la única razón por la cual pudiera existir un plebiscito, una diferencia entre la Cámara y el gobierno, y eso es muy utópico, digamos, no ocurre. Entonces podemos decir de las elecciones primarias y las elecciones presidenciales, que en el caso de Chile, ustedes saben, si no hay una mayoría absoluta en la primera vuelta, o sea 50 más 1 de los votos, se tiene que ir a una segunda vuelta. Por tanto, se hace una primaria, una primera vuelta y una segunda vuelta. Finalmente, entonces, como les dije, la famosa ley 20.960, publicada el 18 de octubre de 2016, es la que abordó la inscripción y el cambio de domicilio de los chilenos que puedan entonces sufragar en el exterior. Entonces hubo que modificar, por supuesto, el sistema de inscripciones electorales y la ley orgánica sobre votaciones populares. Algunas luces de esto. El ciudadano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Inscribirse solo una vez para indicar su domicilio electoral en el extranjero. Y para eso solo tiene que repetir dicho trámite única, exclusivamente, si cambia de domicilio. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Dirigirse al consulado, en Canadá, en Montreal, en fin, en distintos países, decir, bueno, yo soy fulano de acá, vivo acá, estos son mis datos y queda registrado. Para el cambio de domicilio, si el ciudadano está en Chile, obviamente lo realiza como siempre lo pueden hacer los chilenos, en el registro civil o en el servicio electoral, o incluso una modalidad online en caso de que tenga lo que llamamos una clave única, que solo es posible obtenerla la primera vez presencialmente, o sea, tiene que ir al registro civil, tener esta clave única, y ahí con la clave única puede inscribirse, cambiar su domicilio, etcétera, etcétera. En el caso de nuestros compatriotas en el exterior, no, tienen que ir presencialmente al consulado para poder decir, registrarse y decir, quedó entonces en un padrón electoral específico para el exterior. Ahora, por supuesto que eso es muy importante, que si hay un padrón por los chilenos en el exterior y un padrón del servicio electoral, que además logramos cambiar la ley hace unos años atrás, que ahora la inscripción es automática, o sea, cualquier ciudadano chileno a partir de 18 años queda automáticamente inscrito en los registros electorales. Entonces, no podríamos tener dos padrones, entonces esto era muy importante porque obviamente el que está inscrito en el exterior no puede estar inscrito en los padrones nacionales, y esto es un tema de la mayor importancia porque si hay algo que nosotros todos tuvimos de acuerdo era cuidar este proceso, no mancharlo, porque si hay algo de lo cual nos podemos sentir orgullosos, por lo menos estoy segura que aquí es igual, en que nunca se ha cuestionado una elección presidencial, nunca. O sea, se dan los resultados esa noche, queda presuntamente electo el presidente, obviamente tiene que ser ratificado, y una vez que es ratificado, por supuesto, asume. Pero jamás ha habido un cuestionamiento a una elección presidencial desde que retornamos a la democracia y desde antes. Por lo tanto, mal hubiésemos querido nosotros hacer una legislación que además permitiera o dejara espacios abiertos como para que pudiera producirse algún tipo de fraude o situación como esa. Entonces, como les decía, esto es muy importante respecto al padrón electoral porque, bueno, y una vez que nuestro compatriota llegaba al consulado a inscribirse, tenía que dejar una casilla de correo electrónico y un domicilio para recibir notificación, digamos, o sea, quedaba completamente registrado. Entonces, como ya les decía, no podía haber dos padrones y estar en el mismo tiempo en dos padrones. Ahora, este padrón también puede ser auditado y reclamado, y eso era bien importante. Por aquellos que no aparecieran, podían reclamar ante el Tribunal Electoral, en este caso el Tribunal Regional Metropolitano, y a través del sitio web del Consulado chileno. Después, tuvimos que modificar la ley de votaciones populares, y allí hay una serie de temas procedimentales, pero yo solo voy a darle algunas luces porque creo que es importante ver cómo abordamos nosotros esto. En primer lugar, los consulados.
O sea, los consulados tienen que entregar el apoyo para estas elecciones que se realiza a nivel internacional. Cada país que cuente con un consulado de Chile también tiene que tener entonces una junta electoral que es presidida por ese cónsul. Los cónsules son de carrera. Eso fue la primera inscripción importante. Obviamente en el servicio diplomático chileno al exterior están los de carrera, que son mayoritarios, pero también hay embajadores que no son de carrera y por tanto la primera observación puede decir que fuera a través de los consulados, con los cónsules a la cabeza, porque ellos son todos profesionales de carrera y por lo tanto no había ni una posibilidad que vinieran a decir, mire, este embajador que es cercano a tal o cual, digamos, gobierno, no. Como decía entonces, una junta electoral que la preside el cónsul y a este cónsul le corresponden todas las funciones como si fuera un delegado electoral. Y los consulados, los que tienen a cargo los útiles electorales y tienen que velar por el expedito acceso a los lugares de votación. Y además los cónsules son responsables de que las mesas en los lugares de votación se instalaran correctamente. Ahora, el servicio electoral cumple las mismas funciones en Chile que afuera y por lo tanto ese servicio electoral, que es un organismo autónomo, que también lo modificamos, antes no lo era, pero ahora se convirtió en un organismo autónomo, es el servicio electoral nuestro el que determina los lugares de votación y la creación o fusión de mesas receptoras y las que imparten las instrucciones. Y eso también es muy importante porque, como digo, es un organismo autónomo que cada vez, si me permite, abro otro paréntesis, pero a raíz de ciertas prácticas irregulares de financiamiento de la política, en fin, nosotros legislamos 8 leyes bastante rigurosas, por darle un solo ejemplo. En caso de comprobarse un grave financiamiento irregular de la política, esa persona, aun si es elegida, no puede asumir el cargo. Y no solo no puede asumir el cargo, sino que tiene que pasar 2 periodos sin que pueda tener ninguna posibilidad de presentarse a ninguna elección. O sea, es bastante dura. Entonces, este servicio electoral hoy día está mucho más empoderado de lo que nunca antes tuvo, y eso es muy importante. Después, los propios chilenos tienen un rol bien relevante, porque conforman lo que llamamos las mesas receptoras de los sufragios, elegidos 3 vocales por cada mesa, que estén inscritos en este padrón que ya habíamos hablado, que son escogidos por estas juntas a través de un sorteo. Después, los útiles, que llamamos electorales, son enviados por este servicio electoral desde Chile a los consulados, que entendemos básicamente la cédula electoral. Esa cédula electoral es la misma que teníamos en Chile, o sea, no hay 2 cédulas diferentes, es la misma con los nombres de los candidatos, evidentemente, sea la primaria, sea primera vuelta o eventualmente la segunda. Y son las cédulas oficiales. Después, una de las cosas que se discutió bastante y finalmente se llegó a la conclusión que se eliminó la regulación de la propaganda en el exterior. Se discutió mucho qué alcance debía tener y al final se eliminó ese capítulo porque se dijo que era muy difícil fiscalizar, imagínense lo que es fiscalizar por todos los países repartidos, pero al final lo interesante es que sí, la norma general es que obviamente puede mandarse un folleto por vía electrónica y puede eventualmente, si viaja uno de los candidatos, hacer una reunión política, pero no hay propaganda en la vía pública. Esa es la diferencia. Y eso también es importante porque se vio. O sea, hubo candidatos que en realidad no viajaron mucho, pero creo que hubo uno que hizo un viaje breve. En la primera vuelta, me acuerdo, Sebastián Piñera se reunió con chilenos, que yo le saqué en cara en ese momento porque prometió el derecho a voto y como ya conté, el primer mensaje que envió con el derecho a voto, nosotros simplemente lo rechazamos, porque exigía requisitos a nuestro juicio inaceptables. La Junta Electoral está presidida por el cónsul. Los locales de votación, lo ideal es que sean de relativamente fácil acceso, que no sean demasiado, en fin, lejos de donde vive la mayor parte de los chilenos. Ahora, la ley propone que 90 días antes de la elección, el CERVEL determina entonces, como dije, los lugares en que se han constituido estas mesas receptoras. Ahora, el acto electoral lo define el servicio electoral, el horario para efectuar las elecciones, por supuesto se hace en la misma fecha y con la misma duración. O sea, en Chile son 8 horas continuas, tiene que hacerse exactamente igual. En el horario adecuado, por supuesto, a la realidad de cada uno de los lugares, que no es lo mismo el horario en Nueva Zelanda que en Argentina o en Chile, por supuesto. Y después, bueno, concluye la votación, se inicia el escrutinio por las mesas, se procede a remitir los sobres que contienen las actas destinadas a este trícel regional y al presidente de ese tribunal y al servicio electoral respectivamente, y el cónsul entonces envía en 2 valijas separadas los
votos físicos, pero existe, por supuesto, a través de medios electrónicos que inmediatamente terminada la votación y hecho el recuento se informa al CRISES y al CERVEL y los resultados. Por eso en Chile, por primera vez, nosotros tuvimos con bastante antelación, antes incluso de lo que tenían nuestro propio resultado nacional, los resultados, digamos, por países donde se había ocurrido esta votación. Hay un capítulo respecto a las reclamaciones electorales, que son las mismas que pueden ser del territorio nacional, y si hay solicitud de rectificación o reclamaciones, hay 2 días entonces para interponerle ante el cónsul respectivo y a los días siguientes del acto electoral. Ahora, las faltas y delitos son las que se desarrollan o son los mismos de un proceso eleccionario que podemos tener en nacional. En ese sentido, salvo que señale algo distinto y si hubiese una sanción, obviamente que la multa aplicable en este caso va al fisco, porque en Chile va a beneficio municipal, lo que no puede ocurrir acá. Y también se hizo una modificación al Código Orgánico de Tribunales para que, de permitir que sean juzgados en Chile si hubiese habido faltas o delitos. ¿De qué estamos hablando? Si no se permitiría el ejercicio del sufragio, si se marcara una cédula, si votara más de una vez, si falsificó un acta, si se apoderó de una urna, los temas que suelen estar, que normalmente no ocurren, pero que siempre es necesario prever, esos son los mismos que hay en Chile y por lo tanto se le facultó a los tribunales de justicia en Chile que puedan, en el caso de una denuncia de esta característica, llegue, por supuesto. Al final, ¿qué podemos decir como conclusión? Esta fue una larga historia, difícil, pero la gente se fue convenciendo, la gente del Parlamento. Una cosa muy importante, el apoyo que tuvimos de nuestros compañeros chilenos en el exterior. Ellos se organizaron y año tras año hacían demanda, mandaban cartas, en fin, y claro, cada vez que se acercaba un periodo electoral presidencial, eran obviamente los candidatos más sensibles. Pero esto fue muy importante porque nuestros compañeros chilenos se organizaron, hicieron Haz tu voto volar, hicieron campañas electrónicas, algunos que podían llegar a Chile hicieron manifestaciones en Chile, así tuvieron bastante presencia y eso fue un apoyo permanente. Los que dimos la batalla en el Parlamento por muchos años, presentando años atrás que las mociones o reformas que eran rechazadas, la verdad que siempre sentimos aquello. Con todo, un primer balance les puedo decir lo siguiente. Nosotros nos sentimos un poco dolidos y frustrados porque sentimos que no hubo esa tremenda y masiva inscripción que pensábamos que iba a haber. Al final votaron 20 y tantos mil. Se calculaba que tenían derecho a voto unos 400.000. Entonces fue un poco frustrante. ¿Qué indica eso? Que faltó información, difusión y que no es fácil, porque también, voy a poner un ejemplo, si en Nueva Zelanda estaba en Auckland, por decir algo, bueno, pero el que está en Christchurch, que tiene una distancia grande, tenía que ir hasta ese consulado. Nosotros no tenemos consulado en cada una de las ciudades. Y hay países gigantescos como son Australia, como Nueva Zelanda, como es Canadá, como el mismo Estados Unidos. No tenemos, obviamente, consulado en cada uno de esos. Entonces me decían algunos chilenos, yo no puedo viajar 800 kilómetros para ir recién a inscribirme y después tengo que viajar otros 800 kilómetros para ir a votar en la primera vuelta o la segunda vuelta o incluso en la primaria. Entonces hay un tema nuestro que es decir, ¿cuántos consulados somos capaces de abrir? Eso es lo primero. Entonces hay que reconocer que faltó información, hubo una cierta frustración, como ya dije, pero en definitiva eso es lo que ocurrió. Ahora, también hemos pensado que se debería facilitar el acceso a esta clave única, que nosotros la tenemos, habiendo ido personalmente al registro civil en Chile, la tengo y a partir de ahí yo puedo ya electrónicamente cambiar de domicilio, en fin. Bueno, nosotros pensamos que no hay que exigir de que vaya esa persona hasta el consulado para obtener la clave única, que debería eso volverse más flexible. Y eso es algo que se está considerando. Y además de eso, obviamente que sabemos lo que ya mencioné, la lejanía de los lugares de votación. Por lo tanto, si se hubiesen más consulados o digamos delegaciones donde pudiesen permitir que los chilenos se desplazaran con más facilidad, evidentemente sería bastante mejor. Y además de eso, creemos que es necesario evaluar. Y yo creo que hoy día es un desafío y una de las propuestas que decíamos, bueno, como existe en otros países, el voto anticipado. ¿Por qué lo pueden hacer la gran mayoría de los países y no lo pueden hacer?
voto anticipado. A lo menos les quiero decir una cosa, nosotros en este proceso, si bien no tuvimos la gente que pensábamos, no hubo un solo reclamo, ni uno solo. Y por lo tanto, además de eso, quiero decirles que también los mitos quedaron atrás. O sea, esta idea de que la totalidad de los votos iba a irse solamente porque eran, comillas, hijos, exiliados, o hijos hubiesen venido a Chile a vecindarse un año, por lo que era muy difícil, pero si era, no ocurrió así. Entonces, yo creo que ya es tiempo que aprendamos los países, que las democracias se fortalecen mientras más participación. En Chile estamos sufriendo un proceso de deslegitimación muy acelerada, muy fuerte y muy dolorosa. Los partidos políticos, el Congreso, muchas otras instituciones, que tiene que ver con prácticas irregulares, que tiene que ver con actos de colusión, de cohecho, en fin, de distintas cosas que han hecho que el ciudadano no se sienta, por lo tanto, interpretado o llamado o convocado a votar. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer las democracias y los partidos es fortalecer nuestras democracias. Y una manera de fortalecer la democracia es, por supuesto, dando facilidades para que la gente vote. Una cosa muy importante, el apoyo que tuvimos de nuestros compañeros chilenos en el exterior. Ellos se organizaron y año tras año hacían demanda, mandaban cartas, en fin, y claro, cada vez que se acercaba un periodo electoral presidencial eran obviamente los candidatos más sensibles, pero esto fue muy importante porque nuestros compañeros chilenos se organizaron, hicieron haz tu voto volar, hicieron campañas electrónicas, algunos que podían llegar a Chile hicieron manifestaciones en Chile, así tuvieron bastante presencia y eso fue un apoyo permanente. Los que dimos la batalla en el Parlamento por muchos años, presentando años atrás que las mociones o reformas que eran rechazadas, la verdad es que siempre sentimos aquello. Con todo, un primer balance les puedo decir lo siguiente. Nosotros nos sentimos un poco dolidos y frustrados porque sentimos que no hubo esa tremenda y masiva inscripción que pensábamos que iba a haber. Al final votaron 20 y tantos mil. Se calculaba que tenían derecho a voto unos 400.000. Entonces fue un poco frustrante. ¿Qué indica eso? Que faltó información, difusión, y que no es fácil, porque también, voy a poner un ejemplo, si en Nueva Zelanda estaba en Auckland, por decir algo, bueno, pero el que está en Christchurch, que tiene una distancia grande, tenía que ir hasta ese consulado. Nosotros no tenemos consulado en cada una de las ciudades. Y hay países gigantescos como son Australia, como Nueva Zelanda, como es Canadá, como el mismo Estados Unidos. No tenemos, obviamente, consulado en cada uno de esos. Entonces me decían algunos chilenos, yo no puedo viajar 800 kilómetros para ir recién a inscribirme y después tengo que viajar otros 800 kilómetros para ir a votar en la primera vuelta o la segunda vuelta o incluso en la primaria. Entonces hay un tema nuestro que es decir, ¿cuántos consulados somos capaces de abrir? Eso es lo primero. Entonces hay que reconocer que faltó información, hubo una cierta frustración, como yo dije, pero en definitiva eso es lo que ocurrió. Ahora, también hemos pensado que se debería facilitar el acceso a esta clave única, que nosotros la tenemos, habiendo ido personalmente al registro civil en Chile, la tengo y a partir de ahí yo puedo ya electrónicamente cambiar de domicilio, en fin, bueno, nosotros pensamos que no hay que exigirle que vaya esa persona hasta el consulado para obtener la clave única, que debería eso volverse más flexible. Y voy a abrir otro paréntesis. En Chile, hasta hace unos años atrás, en el primer gobierno de Bachelet, después lo cambiamos, hasta unos años atrás el voto era obligatorio, pero la inscripción en el registro electoral era voluntaria. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Los jóvenes llegaron a los 18 años y no se iban a inscribir. No se iban a inscribir. Y entonces se cambió y dimos vuelta exactamente 180 grados y entonces ahora dijimos, y así es hoy día, la persona que llega a los 18 años, el chileno que llegó a los 18 años, mientras no tenga una pena aflictiva, inmediatamente es ciudadano, es decir, tiene derecho a voto. Pero el voto es voluntario. Entonces, entre el descrédito de la política, entre la lejanía que siente la gente, entre los factores que ya he mencionado, la disminución de votantes es muy dramática. Porque nosotros teníamos como un orgullo decir que el porcentaje de participación
era, mientras era voto obligatorio, importante, aunque había disminuido, como digo, el potencial elector que podría haber votado pero que nunca se inscribió. Bueno, pasamos automático y no aumentamos esa votación, sino que más bien sigue disminuyendo y hemos llegado a cifras que nos parecen que realmente no se condicen con lo que tiene que ser una democracia que está fortalecida. Y hoy día, en las últimas elecciones municipales, que ocurrieron 2 años atrás, el 38% solamente fue el que votó. Y en la presidencial, un poquito más, pero lo mismo, bordea el 38%. O sea, la gran mayoría no concurre a votar. Ese es otro tema, obviamente, pero no es menor. Entonces, yo siento que los argumentos, que estos son votos ideologizados, no es cierto. Si la gente sale por estudio, por becas, por reunificación familiar, por emprendimiento, por posgrado, por las razones más variadas, nos desplazamos por el mundo. Y lo que tenemos que hacer es que esa gente, que sí son, que están ligados a nuestros países de origen, que esa gente tenga la posibilidad de votar. Si nosotros tenemos que hacer es fortalecer la democracia y dar facilidades que la gente concurra a votar. Tema que nosotros discutimos mucho en Chile porque nos molesta mucho que el día de votación alguna gente tiene que gastar en movilización porque le queda lejos el local de votación. Entonces, ¿por qué no logramos hacer locales de votación que queden cerquísimos? Termino entonces con esto para decirles, nos queda pendiente la tarea de, alguna vez tendremos voto electrónico, yo digo ya es hora que vayamos avanzando con los tiempos, nos estamos quedando realmente en la prehistoria a partir de las tecnologías de hoy día. Y segundo lugar, lo que yo dije al inicio, que para mí es muy doloroso, que cuesta conseguir que los hijos y nietos de chilenos nacidos en el exterior tienen que venir a vecindarse 1 año para que tengan derecho a voto. Nos parece que es tremendamente injusto y nuevamente lo que hace es reproducir una discriminación, que yo creo que en estos tiempos no se debiera permitir, no es correcto, no corresponde, no es propio de las democracias, digamos, que lo que las democracias plenas son mientras más legitimidad tiene, mayor participación, más facilidades y no ponerle obstáculos justamente para que nuestros ciudadanos concurran a votar. Yo, con mucho respeto, no corresponde, sino con mucho respeto, le diría a todos los amigos que están en esta mesa y a los concurrentes, esta es una batalla que vale la pena dar. No tiene justificación. Mire, cuando nosotros veíamos en Chile cómo iban a votar, desde luego todas las democracias occidentales, todas, los suecos, los holandeses, estos, los otros, todos, pero además los españoles, los franceses, pero además cuando veíamos una votación que se hacía una elección presidencial en Perú, y veíamos ahí teníamos los peruanos, los bolivianos, cada uno en su país haciendo filas en sus consulados en Chile, y nosotros los mirábamos y veíamos cómo ejercían el derecho a voto y nosotros impedidos de poder ejercerlo. Y nos fuimos quedando como los últimos países que no podían ejercer hasta que logramos esta gran batalla. Por cierto, una clarificación, yo no puedo ser autora de una ley, fui autora de la reforma que permitió, y obviamente la ley solo la puede mandar el Ejecutivo, porque en nuestro país una ley que implique gasto solo es iniciativa del Ejecutivo, y obviamente el hecho de los útiles y un par de cosas implica gasto, en fin, era solamente iniciativa del Ejecutivo, pero que se hizo a partir de la reforma que logramos gracias a que el Partido Renovación Nacional entendió, y yo me alegro mucho porque cuando discutimos eso me di cuenta que habían asumido los argumentos, se habían dado cuenta que este mundo globalizado ya no tiene ninguna justificación. En algún momento no solo se habló de los 5 años, se habló que tenían que pagar impuestos, se hablaron las cosas más absurdas. Entonces yo, pero ¿por qué? ¿Por qué usted le va a exigir al ciudadano chileno que vive en el exterior más requisitos que lo que tiene de acuerdo a lo que es la Constitución, que nosotros las consideramos muy legítima en su origen, fue impuesta en el año 80 en plena dictadura, pero igual la Constitución dice que es ciudadano, o sea, con derecho a voto, todo aquel chileno que tenga más de 18 años y no tenga una pena aflictiva. Y por lo tanto, ¿por qué teníamos que negarle esta posibilidad? Yo creo que es muy triste que Uruguay se nos vaya quedando atrás. Yo creo que no hay justificación, de verdad se los digo sinceramente, no hay ninguna justificación, no hay argumentos. El universo es muy variado, la gente sale afuera por los más diversos motivos y por lo tanto aquellos que digan que son votos frente amplistas o que son votos, como nosotros nos decían, son votos de la gente que fue partidaria de la Unidad Popular, no fue así, no es así. Y aún
si en una elección ganara, bueno, es parte de la democracia, pero lo que no se puede hacer es usar aquello como argumento, porque lo único que estamos haciendo es debilitar nuestras propias democracias y vocación democrática, que yo creo que en las democracias representativas, estamos hablando en este caso de la democracia representativa, que se ejerce a través de la votación popular, no hay ninguna razón que justifique. Así que yo lo único que les pediría es que esta batalla no hay que desmayar, los esfuerzos fueron largos años, lo logramos, y yo no quisiera que Uruguay terminara siendo el único país que realmente en nuestra América Latina se quede sin derecho a voto, porque creo que no se justifica. Muchas gracias.